Dios Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo le doy gracias por estar vivo, por darme un nuevo día de vida, porque hoy amanecí vivo. Gracias Padre amado por darme el alimento cada día. Gracias Padre amado por darme la vestimenta. Gracias Padre amado porque tengo una vivienda donde vivir con todas las comodidades. Gracias Padre amado porque tengo una jubilación. Gracias Padre amado por ayudarme cada día. Gracias Padre amado por darme salud física y psíquica. Bueno, respecto del devocional, habíamos empezado a hablar acerca de el Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar en el estudio bíblico, el pequeño estudio bíblico que hacemos en cada reunión. Vamos a hablar acerca de el Señor Jesucristo. Jesús se identificó plenamente con las actividades divinas. En efecto dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Salí del Padre. Juan 16:28. Como me envió el Padre. Juan 20:21. Afirmó tener conocimientos divinos y comunión. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Hasta ahí terminó el versículo. Afirmó revelar el ser del Padre mediante sí mismo. Juan 14:9-11 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Morar quiere decir habitar, vivir. El versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Acá termina el versículo. Asumió prerrogativas divinas, omnipresencia. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí termina el versículo, Mateo 18:20. Poder para perdonar pecados. Marcos 2:5-10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Acá termina el versículo. Poder para resucitar a los muertos. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acá termina el versículo de Juan 11:25. Se proclamó a sí mismo el juez y árbitro del destino del hombre. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno, acá termina parte del estudio acerca de el Señor Jesucristo. En la próxima reunión vamos a seguir meditando acerca de el Señor Jesucristo. Respecto al Evangelio, quería leer la mitad, aunque sea la mitad del capítulo de San Mateo, capítulo 10 de San Mateo. Voy a leer hasta la mitad. Bueno, antes de leer el pasaje del Evangelio, quería compartir acerca de una síntesis de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nació de la Virgen María y fue concebido por el Espíritu Santo. Fue un hombre como nosotros, se diferenció de nosotros en que nunca pecó. Todos somos pecadores.
El único que nunca pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Vivió su niñez, su adolescencia y hasta los 30 años junto a su madre, la Virgen María, y a su padre adoptivo José. Trabajaba como carpintero con su padre adoptivo José. A los 30 años empezó su ministerio. Predicaba el Evangelio, curaba enfermos, sanaba leprosos, resucitaba muertos, expulsaba demonios. El primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro que realizó el Señor Jesucristo fue en las bodas de Caná. Se estaban celebrando unas bodas de Caná a la cual había sido invitado el Señor Jesús, se quedaron sin vino y Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino. Ese fue el milagro que hizo. Después también resucitó al ciego Bartimeo. Bartimeo era un ciego que estaba al borde del camino y cuando escuchó hablar de Jesús empezó a gritar: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que hagas por ti? Y él le dijo que recobre la vista. Jesús se acercó a él, lo tocó y el ciego empezó a ver. También había además había 10 leprosos que acudieron a Jesús cuando lo vieron pasar, y Jesús curó y sanó a los 10 leprosos. Y después uno solo volvió y le dijo, se postró delante de Jesús y le dijo: gracias por haberme sanado. Y Jesús le respondió: ¿no eran 10 los que habían sido sanados? ¿Dónde están los otros 9? Aquí tenemos que tomar el ejemplo de este samaritano que fue curado por el Señor Jesús, que volvió a darle gracias. Así tenemos que ser con nuestro Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Estar continuamente dándole gracias en todos y en cada uno de los momentos de nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos porque vemos cómo a Jesús le agradó que el samaritano que había sido curado por Jesús volviera y le diera gracias. También estaba la hija de Jairo, que era un principal de una sinagoga, que había muerto, que la llamó este varón y le dijo: mi hija murió, si quiere puede ir a resucitarla. Jesús dijo: voy a ir. Fue Jesús a la casa de Jairo, entró a la pieza donde estaba acostada la niña que había fallecido, le tomó las manos y le dijo: niña, levántate. Y la niña se levantó y el espíritu volvió a su cuerpo. Acá vemos cómo resucitó a esta niña de 11 años. También resucitó a Lázaro. Lázaro era un muchacho que había muerto y estuvo 4 días muerto. Ya su cuerpo había entrado en descomposición y tenía rigidez muscular. Vino el Señor Jesús y su hermana le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: resucitará. Y la hermana de Lázaro le dijo: yo sé que resucitará en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se acercó a la tumba de Lázaro, con voz potente le dijo: Lázaro, sal fuera. Y el muerto resucitó. El espíritu volvió al cuerpo de Lázaro. Después Jesús le dijo que le dieran de comer y así volvió a la vida este muchacho llamado Lázaro, que era amigo de nuestro Señor Jesucristo. También en otra oportunidad estaban en el mar con los discípulos, iban en una barca y el mar empezó a
se desató una tempestad en el mar, había un viento muy fuerte, las olas cubrían la barca y los discípulos, Jesús estaba durmiendo en la barca. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, levántate que perecemos. Y Jesús se levantó y le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Reprendió al viento y se hizo una grande bonanza. Y los discípulos decían asombrados, atónitos: ¿quién es este que hasta el mar y el viento lo obedecen? El mar, acá vemos cómo la naturaleza le obedecía, estaba sometida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dije al principio, Jesús es Dios. Jesús era hombre, pero también era Dios, y es Dios. También quiero citar, siempre recordar un versículo bíblico que dijo Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá vemos cómo Dios ama al mundo. Dios nos ama con todo su corazón. Además, si leemos el libro de Génesis, el primer capítulo, como vemos vemos la creación de Dios. La creación de Dios es un signo inequívoco de que Dios ama al hombre. Haberlo creado, si nos ponemos a pensar en la complejidad del funcionamiento del cuerpo humano, del cerebro, eso fue creado por Dios. También creó al hombre y también la bondad de Dios se reflejó que hasta ahí creó los alimentos para que el hombre comiera y viviera. Y si creemos, vuelvo al versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que si creemos en el Señor Jesús, vamos a tener la vida eterna. También el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. A los 23 años lo mataron a Jesús, lo crucificaron en una cruz, le clavaron las manos y los pies en una cruz, le pusieron una corona de espinas. Previo a ello, lo hicieron cargar con la cruz pesadísima durante un trayecto largo. El Señor Jesús se caía al suelo, por sus fuerzas ya no daban más y padeció muchísimo. Pensemos un momento en cómo le clavaron las manos y los pies con clavos en la cruz. ¿Y por qué hizo todo eso Jesús? Jesús hizo todo eso por amor a la humanidad, por amor al hombre, para que tengamos vida eterna y perdón de pecados. Y así se cumplió lo que decían los profetas del Antiguo Testamento, que el Mesías debía padecer mucho. Murió en la cruz, pero al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Y actualmente Jesús está vivo, con un cuerpo glorificado, está sentado a la derecha de Dios y también está en medio de nosotros. Como en el breve estudio bíblico que di al principio, leí un versículo que dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Este es un misterio que nuestra mente no puede comprender. ¿Cómo puede estar en el cielo al mismo tiempo estar en medio de nosotros, en medio de una reunión cuando se reúne en su nombre? Y también está dentro del cuerpo del creyente, porque como dijo este teólogo Perman, el cristiano es aquella persona en la cual mora la Santísima Trinidad, Dios Padre, Señor Jesús y Espíritu Santo. Quería invitarlos a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales que lean la Biblia, hace muy bien a nuestra alma.
cuando Jesús fue tentado en el desierto, por el demonio le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así vemos cómo la lectura de la Biblia es el alimento para nuestras almas. Yo quiero compartir la experiencia que tengo cada día, que cada vez que leo la Biblia, aunque sea un versículo o un capítulo de la Biblia, 2 o 3 capítulos por día, eso me levanta el ánimo, me reconforta, me da alegría, me da paz, me da tranquilidad, porque como dijo el Señor Jesús, la lectura de la Biblia es el alimento para nuestra alma. Por eso les recomiendo que lean. También les recomiendo a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, que se congregan en una iglesia evangélica. También les recomiendo que oren. Orar es hablar con Dios. También se puede rezar un Padre Nuestro, como hacen los católicos que rezan el Padre Nuestro. También se puede rezar el Padre Nuestro. Orar es hablar con Dios. Y como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ahora, para terminar, quería leer un fragmento del Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 2 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y por último, voy a leer hasta la mitad del versículo, si no se hace tan extenso. El último subtítulo que quería leer es Persecuciones venideras. El versículo 16 del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo, que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Aquí finaliza el versículo 25. En la próxima reunión voy a terminar de leer los versículos que restan del capítulo 10 de San Mateo. Esto era lo que quería compartir. Una vez más, a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, les- los invito a que lean la Biblia, a que oren, a que se congreguen en la iglesia evangélica y a que lean el Antiguo Testamento también y a que cumplan los mandamientos de Dios, porque como dijo el Señor Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gracias por escuchar.